Muy buenos días. En este video voy a explicar la teoría del incumplimiento del pago y los modos de extinción de las obligaciones, tomando en cuenta como base el Código Civil de Bolivia, específicamente el artículo 351. Este tema es importante porque nos permite entender cuándo una deuda sigue vigente y cuándo legalmente se extingue. Bueno, se preguntarán, ¿qué es el incumplimiento del pago? No solo es incumplimiento cuando no se paga, sino cuando se paga tarde o incompleto o de una manera distinta a la pactada. Un ejemplo, si yo, Brian, me presto de Juan y tengo que pagar el 30 de septiembre y resulta que por motivos de, no sé, falta de dinero o lo que sea, no puede pagar hasta esa fecha. Y hasta el día de hoy que estamos en diciembre, no lo logré cancelar. Ahí existe un incumplimiento por mora. Eh, También podemos hablar de las formas de incumplimiento del pago. Puede ser incumplimiento total, cuando no se paga nada. Puede ser incumplimiento parcial, cuando se paga solo una parte, o tardío, o el pago se realiza fuera del plazo. Un ejemplo, debe pagar 5.000 bolivianos y solo paga 3.000 bolivianos sin acuerdo previo. Existe un incumplimiento parcial. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Al contrario, el acreedor puede exigir el cumplimiento forzoso y el pago de interés, en algunos casos daños y perjuicios. Bueno, como pueden ver en las imágenes, tenemos como base el artículo 351, que nos dice modos de extinción de las obligaciones. El Código Civil establece una obligación no es eterna, puede extinguirse por distintas causas. La extinción significa que el deudor queda liberado y el acreedor ya no puede exigir el pago. En otras palabras, como un ejemplo, puedo dar el modo de, o sea, tenemos varios modos de extinción. En este momento voy a dar a conocer uno por uno y con ejemplos. Antes de adentrarnos en las acciones de incumplimiento, vamos a hablar de la acción de cumplimiento. Es la forma normal más común de extinguir una obligación. Se produce cuando el deudor paga exactamente lo que debe en el tiempo y lugar y forma acordados. Un ejemplo, si yo le debo a Jorge 2.000 bolivianos y quedamos en pagarle el 15 de diciembre, yo le cancelo el 15 de diciembre, tal como lo habíamos acordado, se da lo que es la acción de cumplimiento de una obligación. Novación. Novación ocurre cuando las partes acuerdan reemplazar la obligación original por una nueva, extinguiendo la anterior. Puede ser por cambio de objeto, cambio de deudor o por cambio de acreedor. En este caso, si yo debería la suma de 50.000 bolivianos y no tengo para cancelar el monto acordado, yo le puedo entregar un terreno valuado en los 50.000 bolivianos y ahí se estaría robando lo que es la deuda. Como otro punto tenemos la remisión o condonación. Es cuando el acreedor perdona total o parcialmente la deuda, liberando al deudor. Un ejemplo, un padre de familia le presta la suma de 5.000 bolivianos a su hijo Juan y queda en una fecha pactada para la devolución. Pero antes de que llegue la fecha, le comunica a su hijo le dice, ya no necesito el dinero. La obligación se extingue por condonación. Debe existir voluntad clara del acreedor. Como siguiente punto vamos a hablar de la compensación. Se produce cuando dos personas son deudores y acreedores al mismo tiempo y las deudas se extinguen hasta donde se compensa. Un ejemplo, María debe 3.000 bolivianos a Carlos y Carlos le debe 3.000 bolivianos a María. Ambas deudas se extinguen por compensación. Un ejemplo parcial, si la deuda es de 5.000 y la otra de 3.000, la compensación es de 3.000 bolivianos. Confusión. La confusión se da cuando la calidad del acreedor y deudor se reúnen en una sola persona. Un ejemplo, Luis le debe 10.000 bolivianos a su tío y el tío fallece y Luis hereda el crédito. Luis pasa a ser de deudor a acreedor al mismo tiempo. La obligación no se extingue por conjunción, sino nadie se puede deber a sí mismo. La prescripción.
Se extingue la obligación cuando el acreedor no reclama durante el tiempo que establece la ley, como en este caso serían 5 años por deuda. Una persona presta dinero pero nunca cobra ni inicia acción legal durante el plazo legal. El deudor puede oponerse al pago. Él no es automático, debe ser alegado por un deudor. Como conclusión tenemos, las obligaciones se extinguen únicamente por las causas previstas en el artículo 351 del Código Civil. El incumplimiento del pago no se extingue con la obligación, sino que genera responsabilidad jurídica. Muchas gracias por su atención, nos vemos a la próxima. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre la noción y elementos de obligación. Iniciamos con la noción de la obligación. Son conceptos legales de naturaleza jurídica, contenido e importancia. Y el elemento de obligación son sujetos de objeto, vínculo jurídico y su función. Noción de la obligación. La noción de la obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona está jurídicamente obligado a cumplir una prestación en favor de otra. Esta definición establece que la obligación es una relación jurídica y no un simple deber moral, ya que con su cumplimiento puede ser exigido mediante mecanismos legales. La obligación constituye una de las instituciones más importantes del derecho civil, regulando las relaciones jurídicas patrimoniales y garantizando que los compromisos asumidos tengan fuerza legal. Naturaleza jurídica. Se divide en dos, que son naturaleza patrimonial y relación de derecho. Hablemos de la naturaleza patrimonial. Su cumplimiento o incumplimiento produce consecuencias económicas. El deudor puede ser compelido al cumplimiento forzoso o pago de daños perjuicios. Relación del derecho. El acreedor tiene un derecho subjetivo y el deudor un deber jurídico correlativo. Esta dualidad constituye en la esencia de la relación y obligación. Contenido de la obligación. Según el artículo 292 del Código Civil, la prestación puede consistir en dar, hacer y no hacer. En dar, algo de dar es transferir la propiedad o posesión de un bien determinado. El de hacer es realizar una acción determinada o prestación de un servicio. El de no hacer es abstenerse de realizar una acción prohibida o restringida. Esta prestación deben ser lícitas, posibles, determinadas para que su obligación sea válida. Importancia de la obligación. Son tres puntos que son la base del contrato civil, el seguro, la seguridad jurídica y el exigir el cumplimiento. Hablemos sobre las bases del contrato civil. Esto proporciona el marco jurídico para las transacciones y la seguridad jurídica es la relación patrimonial entre particulares y exigir el cumplimiento es el compromiso legalmente asumido. En la noción de la obligación no existirá un sistema eficaz para ordenar la relación jurídica entre particulares, proporcionando previsibilidad y confianza esencial para la estabilidad del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, estos tres puntos son importantes para la obligación. Ahora hablemos sobre los elementos de la obligación. Esto consiste en dos personas, que son el acreedor y el deudor. El acreedor es la persona con el derecho objetivo de exigir el cumplimiento de la prestación. El deudor es la persona con el deber jurídico de cumplir la prestación debida. Esto marca en el artículo 294 del Código Civil, admite que la pluralidad del acreedor o deudor dentro de una manera obligación. Objeto de la obligación. Tanto en el artículo 295 del Código Civil establece que el objeto es reunir los siguientes requisitos, que son la posibilidad, la licitud y la determinación. Estos tres puntos se ven a la prestación debida, que es aquello en el que el deudor está obligado a cumplir. Con la ausencia de alguno de estos requisitos impide la invalidez de la obligación, protegiendo al sistema jurídico contra compromisos imposibles, ilícitos e indefinidos. La posibilidad es la materia jurídica, la licitud no contrario a la ley del orden público y la determinación para permitir su cumplimiento efectivo. Hablemos del vínculo jurídico, que son los lazos legales. El vínculo jurídico es el lazo legal que une al acreedor y al deudor, otorgando una fuerza obligatoria a la relación, permitiendo que la obligación sea exigible jurídicamente.
Gracias al vínculo jurídico, la obligación se diferencia de los simples deberes morales, ya que solo las obligaciones jurídicas pueden ser impuestas coercitivamente por el Estado. Este elemento presenta la fuerza normativa que se transforma un simple compromiso en un deber legalmente exigible. Funciones de los elementos son verificar, identificar y garantizar. En verificar es permitir la existencia de una obligación válida. Identificar es identificar si cada partes tienen derechos y deberes de las partes involucradas. Garantizar es garantiza la correcta aplicación de las normas del Código Civil. La falta de cualquiera de tres impide que la existencia de una obligación jurídicamente válida. Esta estructura elemental proporciona los criterios necesarios para el análisis de solución de controversias, obligaciones, sirviendo como base para la interpretación judicial y la práctica profesional del derecho. Ahora, en conclusión, podemos decir que tanto las nociones y los elementos de obligación constituyen un pilar fundamental de los derechos civiles, porque sin esta estructura, las relaciones jurídicas patrimoniales garantizando la seguridad en las transacciones. Sin estas nociones y elementos, no puede haber una obligación tanto para el acreedor y el deudor. Por eso son jurídicamente patrimoniales y garantizando la seguridad de las transacciones. Eso es todo. Muchas gracias.